Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Y hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Aslember ha dado una respuesta contundente que ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque esto tiene de todo, emociones, pasados que regresan y una lección de fuerza femenina. Hace apenas unos días, los rumores sobre una posible reconciliación entre Aslember y Özkan Deniz comenzaron a circular por todas partes. Los medios turcos hablaban de encuentros secretos, miradas nostálgicas y mensajes ambiguos en redes sociales. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta directa y sin filtros de Asl, una mujer que ha decidido no mirar atrás. En una reciente entrevista, al ser preguntada sobre la posibilidad de revivir su historia con Özkan, Asl respondió con una serenidad que solo da la madurez: no regresaría al pasado. Las heridas sanan cuando dejas de tocarlas. No pienso poner sal en una herida que ya cicatrizó. Estas palabras, simples pero poderosas, se convirtieron en tendencia en las redes. Miles de mujeres comenzaron a compartir la frase como un mantra de independencia emocional. En Twitter, el hashtag #FuerzaAsl se volvió viral en cuestión de horas. Y no es para menos, Aslember ha sido siempre una figura admirada no solo por su talento, sino también por su elegancia al manejar los momentos difíciles de su vida privada. Por su parte, Özkan Deniz, al enterarse de las declaraciones, no tardó en reaccionar. Según fuentes cercanas, el cantante y actor se mostró sorprendido y algo dolido. En una historia de Instagram que borró pocos minutos después, escribió: "A veces el pasado no duele, solo recuerda lo que fue real". Una frase que muchos interpretaron como un intento de mantener viva la conversación, aunque otros la vieron como una señal de nostalgia. Las redes estallaron. Algunos fanáticos de la pareja comentaban que aún hay amor entre ellos, mientras otros apoyaban completamente la decisión de Asl. Una seguidora escribió: "Ella es el ejemplo de que una mujer puede cerrar un capítulo sin mirar atrás. Bravo Asl". Otra usuaria añadió: "Özkan tuvo su oportunidad, ahora es tiempo de que Asl brille sola". Lo que hace esta historia tan fascinante es que ambos artistas han tenido carreras impresionantes por separado. Aslember, con su actuación inolvidable en Istanbul'u Helin, logró conquistar corazones dentro y fuera de Turquía. Y Özkan Deniz, además de ser un actor reconocido, es un cantante con una voz que ha acompañado a generaciones. Sin embargo, cuando se trata de amor, ni la fama ni el talento garantizan un final feliz. En un reciente evento, una periodista insistió en preguntarle si había alguien nuevo en su vida. Asl sonrió con elegancia y contestó: "Mi corazón está tranquilo. A veces, la mejor compañía es una misma". Esa frase fue aplaudida en todos los portales de espectáculos. Se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres que han pasado por rupturas y buscan reencontrarse con su paz interior. Pero lo más interesante vino después. En medio de la entrevista, Asl habló no solo de su pasado amoroso, sino también de su evolución personal y profesional. Contó cómo los años la han convertido en una mujer más fuerte, más consciente de sus límites y más selectiva con las personas que permite en su vida. "Antes quería agradar a todos", confesó, "ahora solo me preocupo por no fallarme a mí misma". Sus palabras resonaron profundamente entre sus seguidoras, muchas de las cuales la consideran un modelo de empoderamiento. A raíz de la entrevista, diversas revistas de moda y psicología publicaron artículos analizando su respuesta desde un punto de vista emocional. Expertas en relaciones destacaron cómo el mensaje de Asl refuerza la importancia de cerrar ciclos, de sanar desde la aceptación y no desde el resentimiento. Una de ellas escribió: "Aslember representa a la mujer moderna que no se define por su relación, sino por su capacidad de reinventarse". Mientras tanto, los fans de Özkan Deniz no se quedaron atrás. En foros y páginas de admiradores se inició una discusión intensa sobre si el actor merecía una segunda oportunidad.
Algunos recordaron los años en que ambos compartieron pantalla y la química evidente entre ellos, argumentando que lo que una vez fue amor verdadero no se olvida. Otros, en cambio, opinaban que la historia ya cumplió su ciclo y que insistir en revivirla sería ir contra el crecimiento personal que ambos lograron por separado. Días después, Özkan fue visto en un evento benéfico en Estambul. Aunque evitó hablar directamente del tema, los periodistas notaron su semblante serio. Uno de ellos le preguntó si había escuchado las declaraciones de Aslı. Él solo respondió con una sonrisa leve y un "le deseo lo mejor". Sin embargo, en redes sociales circuló un video en el que, durante su concierto más reciente, interpretó una canción melancólica que muchos fans asociaron con su antigua relación. Las cámaras captaron el momento en que sus ojos parecían humedecerse al cantar la línea "No se puede olvidar a quien te enseñó a sentir". Esa noche, Twitter volvió a llenarse de comentarios. Algunos decían que era una indirecta clara, otros que simplemente fue una coincidencia artística. Sea como sea, el público volvió a dividirse, demostrando que la historia de Aslı y Özkan sigue despertando pasiones. Por otro lado, Aslı continúa enfocada en sus proyectos. Actualmente se prepara para protagonizar una nueva serie dramática producida por una de las plataformas digitales más importantes. En el set, según fuentes cercanas, se la ve más segura que nunca. Su entorno comenta que está viviendo una etapa de serenidad y plenitud personal. Ha aprendido a disfrutar de la soledad y a valorar lo simple, dijo una amiga cercana. Además, la actriz ha estado participando en campañas de apoyo a mujeres víctimas de violencia emocional, algo que la ha vuelto aún más querida por el público. En una de sus conferencias, declaró: "Todas hemos tenido que soltar algo o a alguien para volver a encontrarnos. Y eso no es tristeza, es libertad". Esa frase fue reproducida en miles de publicaciones, consolidándola como una voz femenina de referencia. Las marcas no tardaron en tomar nota. Varias firmas de moda y cosméticos la eligieron como imagen de campañas centradas en la autenticidad y la confianza interior. En los anuncios, Aslı aparece con un look natural, lejos del glamour excesivo, transmitiendo una belleza que proviene más de la paz que de la apariencia. Mientras tanto, Özkan también ha retomado su carrera musical con fuerza. En sus recientes presentaciones ha mostrado una madurez artística que sus seguidores aplauden. Sin embargo, los rumores sobre su vida sentimental siguen persiguiéndolo, sobre todo cuando comparte mensajes poéticos en sus redes. Algunos lo ven como una forma de procesar sus emociones, otros creen que aún no logra cerrar por completo ese capítulo. El público, por su parte, parece disfrutar de seguir cada movimiento de ambos, como si fueran los protagonistas de una historia que se niega a terminar. Pero lo cierto es que la vida, como dijo Aslı, no siempre ofrece segundas partes. A veces, el verdadero final feliz no es volver al principio, sino avanzar con el corazón en calma. Y así, entre rumores, canciones y titulares, Aslı Enver vuelve a recordarnos por qué es una figura tan admirada, porque ha aprendido a transformar el dolor en inspiración, las despedidas en nuevas oportunidades y el silencio en una poderosa declaración de amor propio. Y así cerramos esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y contarme qué opinan. ¿Creen que Aslı hizo bien en no mirar atrás? Las leo en los comentarios. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.